Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Em, Quería grabar este vídeo para hacer una recomendación acerca de libros, de cuáles son los libros que yo considero buenos para aprender astrología tradicional. Te van a servir de guía para entender, para analizar cartas y para predecir cosas y funcionan. Son libros que a la práctica te van a ayudar mucho para mejorar como astrólogo. Y sobre todo eso me baso en la astrología tradicional. Por tanto, van a ser libros que no traten para nada el sistema moderno. Hablo de libros anteriores al siglo XVII y también hablaré de libros que están escritos ahora, en la época de ahora, pero están basados en escritores antiguos, ¿no? En la astrología antigua que digamos que va desde más o menos el siglo I antes de Cristo hasta el siglo XVII de nuestra era. Entonces, las premisas básicas para elegir a los libros que he elegido, las premisas básicas son que primero que son prácticos, es decir, que los vas a leer y luego tú puedes poner en práctica todo lo que has leído y con resultados. Y la premisa número 2 es que no utilizan muchos aforismos y se basan más en fórmulas. Los aforismos son como, digamos que son como recetas que en lo que se refiere a la astrología, pues, por ejemplo, en libros de astrología medieval, por ejemplo, en autores árabes, hay una serie de, y también en otros muchos autores también del Renacimiento, pero a lo mejor te encuentras con, digamos, dos o tres hojas seguidas llenas de aforismos, ¿no? Como, por ejemplo, Saturno en la 10 significa que ruina, ¿no? Por ejemplo, Saturno en la 10 significa ruina. La persona, digamos que vive una vida ruin, ¿vale? Y luego eh, te ves Júpiter en la 10, la persona será feliz y será próspera. Eh, Imagínate que en una carta natal te encuentras a Júpiter y Saturno en la 10. O sea, primero lees que la vida será ruin y luego que la vida será próspera, con lo cual se contradice. ¿Vale? Entonces, por eso eh, hay que evitar a toda costa los aforismos. O sea, en, digamos que tampoco es que sean malos, pero no, en cierta manera no te van a ayudar a mejorar como astrólogo. Y lo mejor es encontrar astrólogos que utilizan fórmulas. Es decir, por ejemplo, para sacar eh, la mentalidad o, por ejemplo, el temperamento, para sacar el temperamento de la persona, William Lilly nos dice que hay que mirar el signo en el que está la luna, el signo del ascendente, los planetas que caen en la casa 1, la estación en la que nació el nativo. Entonces, si os fijáis, no es lo mismo lo que dice aquí en este caso Lily que decir que Saturno en la 10 significa, o Júpiter en la 10 significa tal, tal, tal y tal. Sino que él te da la fórmula y luego tú ya haces la mezcla como quieras, ¿no? Porque al fin y al cabo la astrología cada carta es una mezcla, ¿no? Los elementos, los símbolos están unidos de una manera diferente en cada carta. Por eso no podemos decir que Saturno en la 10 significa esto, porque eso quiere decir que todos los que tienen Saturno en la 10 les pasa lo mismo, y eso no es cierto. Cada carta es una circunstancia y cada carta tiene los elementos, los símbolos alterados, entre comillas, de una manera diferente a cualquier otra. Por tanto, hay que utilizar fórmulas
es bueno decir, fíjate en el regente del ascendente o fíjate en el signo de la luna, pero no puedes ir más allá. Lo que es la mezcla, la alteración de los símbolos, el cómo se mezclan, eso es algo que ya tiene que hacer el astrólogo, es algo que los libros de astrología no pueden enseñarnos. Hay ciertas nociones que se pueden enseñar, más allá de las fórmulas, pero hay que huir de los aforismos. Y bueno, pasamos ya a los libros que yo considero bastante recomendables dentro de la astrología helenística. El primero de ellos es el libro de Ptolomeo, el Tetrabiblos, que fue un libro que se escribió en el siglo II después de Cristo. Muchos especialistas que han estudiado mucho, ¿no?, sobre la época, sobre la astrología antigua y sobre bueno, la literatura antigua, y son gente que ha estudiado, que ha hincado los codos bien. Muchos dicen que Ptolomeo en realidad no era un astrólogo, ni siquiera astrónomo, y que simplemente era un encargado de una biblioteca, digámoslo así, y cuya función era, pues eso, era recopilar textos, manuscritos, y bueno, tú ahí pues ya haces la mezcla como quieres. Y Ptolomeo lo que hizo fue coger, se podría decir que cogió pues manuscritos antiguos, ¿no?, que a lo mejor venían de otros escritores, de escuelas, incluso también de manuscritos de la época babilónica, ¿no?, los manuscritos que dejaron los babilonios y que fueron rescatados debido a las guerras púnicas de Alejandro Magno, ¿no? Todo lo que saquearon, entre comillas, de allí se llevaron y los griegos alteraron. Pues Ptolomeo es básicamente eso, es un compilador, un recopilador de textos que él no escribió. Entonces lo que sale al final de su libro es una introducción. En realidad Tetrabiblos te explica las bases de la astrología. Te explica las cualidades de los planetas, te explica las cualidades de los aspectos, de las casas, te explica también el tipo de regencias planetarias, ¿no? Por ejemplo, Marte está domiciliado en Aries, Venus se exalta en Piscis, el Sol está en su detrimento en Acuario. Esas cosas básicas que son necesarias, ¿no? Las cualidades de los signos, de los planetas, todo eso. Pero lo interesante de la obra es que te explica toda la base, toda la fundación de la astrología y nada más que eso. O sea, es un libro que te da lo que necesitas. Nada más y nada menos. Entonces puede servir muy bien para introducirse en la astrología tradicional. Luego, Vettius Valens es el segundo y único libro, o sea, los dos únicos libros que yo recomiendo de la astrología helenística. El segundo es el de Vettius Valens, la antología, que contiene 9 libros. Y bueno, los dos libros, tanto el de Ptolomeo como el de Vettius Valens, están en internet gratis y es legal, lo podéis descargar legalmente. El de Ptolomeo creo que lo podéis conseguir en español. Si no lo veis en PDF, creo que en la casa del libro y eso lo podéis conseguir por 10-12 euros como mucho. La antología de Vettius Valens, que son 9 libros, sí que está en inglés y gratis, porque el que está traduciendo el texto, que no lo completó del todo, se hartó del proyecto, entonces lo ofreció finalmente gratis para toda la comunidad de astrólogos. Y yo creo que Vettius Valens, la antología, es un libro muy recomendable. La principal causa por la que yo recomiendo este libro, que es un libro muy antiguo del siglo II,
es porque el mismo Betius Valens era astrólogo. Esa es, digamos que es una característica que no parece demasiado relevante, pero sí que lo es porque antiguamente los astrólogos no escribían los libros. O sea, los escribanos eran los que escribían los libros. Y la mayoría de libros antiguos, que bien nos vienen de Egipto, de Grecia, no los escriben los astrólogos, sino simplemente los escribas. Entonces, este tipo, Betius, o quizás son compiladores más que astrólogos, ¿no? Como es el caso de Ptolomeo, pero el caso de Betius Valens era un tipo que era, hablando mal, tenía el culo inquieto, ¿no? De culo inquieto, que era una persona muy inquieta y quería aprender, y digamos que viajó, hizo muchos viajes para aprender técnicas, para mejorar como astrólogo, y era astrólogo de profesión, o sea, este se dedicaba, practicaba la astrología, vamos. Y lo bueno de este libro es que eh, es un libro que te enseña muchas técnicas de, digamos, para delinear cartas, por ejemplo, la fama y la riqueza del nativo. Si vas a ser, si por ejemplo vas a tener éxito profesional en la vida, si o vas a cosechar, por, vas a cosechar un fracaso, ¿no? O éxito o fracaso. En cierta manera en la vida de las personas es así, aunque no lo queramos reconocer, ¿no? Unos fracasan, otros triunfan, otros se quedan a mitad. Pero bueno, aparte de eso, y lo más interesante del libro es que te da otra visión diferente a la que te da Ptolomeo acerca de la astrología antigua, ¿no? Y te enseña técnicas de predicción que, vamos, Ptolomeo, vamos, te da una superficialmente, te da una visión superficial acerca de las técnicas, ¿no? De predicción. Y lo bueno de Betius Valens es que te enseña muchas técnicas de predicción que son muy, la verdad es que son muy interesantes y a la práctica funcionan bastante bien, como por ejemplo las profecciones. Y, y bueno, sobre todo lo interesante es que da ejemplos. Hay más de 100 ejemplos, más de 100 ejemplos, utilizando técnicas de predicción. Más de 100 ejemplos, más de 100 casos astrológicos. Y por eso el libro de Betius Valens es tan interesante. Porque él era un astrólogo que practicaba, o sea, él escribió ese libro y era astrólogo, lo practicaba la astrología, y lo que contiene el libro es muy interesante, ¿no? Es muy rico. Y bueno, voy a voy a pasar a la astrología renacentista. En cuanto a la astrología medieval, que ocupa, bueno, pues la parte de los árabes, la verdad es que no puedo recomendar ningún libro. Sinceramente es que no. He leído bastantes libros de astrología medieval árabe y no los recomiendo. Y luego explicaré por qué no los recomiendo. Y bueno, llegamos a la astrología renacentista, ¿no? Comprende más o menos siglo XV, ¿no? Más o menos 15, desde el 15 al 17. Y básicamente tenemos dos libros de esa época que son muy recomendables y son más o menos fáciles de conseguir. Hay muchos libros muy interesantes de astrología renacentista, pero aún están por traducir. Y bueno, poca gente está capacitada para traducirlos, ¿no? Porque tienes que saber latín.
y sobre todo pues ayuda a ser astrólogo, ¿no? Y esa combinación es difícil encontrarla, ¿no? Y bueno, el primer libro de la época renacentista que yo recomiendo es el libro de William Lilly, Astrología Cristiana, o Christian Astrology en inglés. ¿Por qué es tan importante este libro? Bueno, es muy importante primero por la introducción. La introducción del libro, el libro uno, porque se compone en 3 libros. Eh, el libro uno es introductorio y la introducción es muy buena, es muy completa. Y William Lilly incluso va más allá de los antecesores porque te da una tabla como, digamos, que cuando se pone a hablar de los planetas, por ejemplo, de las cualidades de los planetas, digamos que te habla de muchas cosas, de muchos tipos de cualidades de los planetas, ¿no? Te habla, por ejemplo, de las personas regidas, o sea, el tipo de personas regidas por el planeta en cuestión, ¿no? Por ejemplo, Júpiter rige, pues, a gente metida en la religión, ¿no? Sacerdotes, curas, gente rica, ese tipo de cosas, ¿no? Pero va mucho más allá, ¿no? Porque encontramos, pues, el carácter, ¿no? El carácter, plantas, metales, animales, eh, encontramos todas las cualidades del planeta en diferentes cosas, ¿no? De la vida, ¿no? Como animales, metales, plantas y ese tipo de cosas, ¿no? Y eso es lo que no encontramos, lo encontramos en otros libros, obviamente, pero no de manera tan extensa. William Lilly es muy completo, su introducción es muy completa. Y eso es una de las cosas de las que nunca se habla de su libro, pero yo la veo muy completa y muy buena para aprender, ¿no? La astrología tradicional. Y luego, obviamente, ese libro contiene, el libro 2 contiene un tratado de astrología horaria, el cual es bastante interesante porque da muchos ejemplos prácticos, da algo así como eh, 30, 40 ejemplos prácticos. La teoría, ¿no? En realidad es un copia y pega de los textos de la astrología horaria árabe, eh, con lo cual esa parte copiada y pegada no tiene mucha valía, ¿no? Pero la parte práctica, que son 30 40 cartas, es muy interesante porque en realidad, es interesante porque es poco común en la astrología tradicional, que es que los astrólogos den ejemplos prácticos, ¿no? Que pongan a la práctica todo aquello que dicen. Y eso es lo que no encontramos en los textos de astrología árabe. No encontramos ni un puto ejemplo, hablando mal. Entonces, por eso yo odio los textos de astrología tradicional árabe, porque no dan un puto ejemplo. Y ya está, simple y llanamente. Y William Lilly nos da 30, 40 ejemplos. Luego se ha hablado, ¿no? Porque John Frawley vosotros sabéis que John Frawley sigue un poco el sistema William Lilly. Digamos que le tiene mucho respeto John Frawley a este astrólogo, ¿no? Al que considera el mejor astrólogo de todos los tiempos. Pero él dice que el libro está lleno de cosas que no tienen sentido. El mismo John Frawley dice que no tiene mucho sentido el análisis que hace de algunas cartas, ya que la teoría explicada luego no, digamos que el procedimiento de análisis en sus casos prácticos no concuerda mucho con la teoría. Entonces, la parte de horaria es bueno leerla, ¿no? Pero también con cautela. Hay que leer con cautela porque a la práctica, digamos que a lo mejor no te puede servir tanto. Sobre todo es bueno que leas la introducción, el libro 1 de Astrología Cristiana, porque es una introducción muy completa, es genial.
Y también la parte 3 del libro que va sobre astrología natal, yo no la recomiendo demasiado esa parte, leerla. Es posible que te dé algunas partes están bien, ¿no? Por ejemplo, cómo sacar el temperamento de la persona o cómo sacar la mentalidad y las costumbres del nativo, te da algunas nociones para sacar el físico de la persona, etcétera. Em, pero aparte de eso, yo no recomiendo la parte natal. Luego, al final, digamos que se pone a hablar un poco de la astrología predictiva, ¿no? Y utiliza una carta como ejemplo. Esa parte es bastante recomendable leerla, pero otra vez hay que leerlo con cautela, porque la teoría luego a la práctica no la lleva demasiado bien y es un poco confuso. Eh, y bueno, sobre todo, Astrología Cristiana, vuelvo a repetir, el libro 1 introductorio, muy interesante, muy recomendable leer. Y luego las otras partes también es recomendable leerlas, pero con cierta cautela, ¿no? Es como que no te dejes, no creas todo lo que se dice en ese libro, en el libro 2 y 3, porque también incluso tiene muchos aforismos y es mejor estudiarlo con cautela. Y bueno, vamos al segundo libro que yo recomiendo de la astrología renacentista, que es el libro 21 de Jean-Baptiste Morin. Para mí es un libro clave. Es un libro clave. Es a la vez también un libro que transforma la astrología y para bien y para mal. Y es un poco como el principio de algo, ¿no? Del cambio de la astrología, ¿no? Que va desde esa época, ¿no? En que nació Morin hasta la astrología que es ahora, ¿no? Pero bueno, es importante este libro porque es la primera vez. Yo no conozco ningún otro libro en el cual se intente explicar el sistema de análisis de una carta. Hay cientos y cientos de libros durante 15 siglos que van desde Ptolomeo hasta William Lilly Morin, y ninguno de ellos te explica ninguno de ellos te explica en detalle cómo se debe analizar una carta natal. Bueno, pues por fin, en el siglo XVII, Morin nos regala el libro 21 en el que se explica como si tú fueras un alumno y Jean-Baptiste Morin fuese tu maestro, digamos, que te vaya a enseñar todo de pe a pa, cómo funciona el, el sistema, ¿no? Para analizar cartas. Y eso es lo que te encuentras. Una exposición completísima y maravillosa acerca de cómo se analiza una carta, ¿no? La verdad es que, bueno, es un libro que hay que leer por uno mismo, que no te lo expliquen, sino que lo leas y que veas cómo te explica toda la técnica, te explica, pues eso, mmm, cómo se tiene que analizar una carta. O sea, es que no tiene más. El libro te enseña a analizar las cartas como Dios manda. Esa sería la premisa del libro y lo hace con creces. Lo hace con creces, así que ese libro, posiblemente si tuvieras que elegir un libro de los que te voy a recomendar, el mejor, o sea, el que te comprarías si fuera el único, no pudieses comprarte otro, sería este, el libro 21 de Morin. Y luego la última recomendación que yo hago dentro de la astrología renacentista es un libro que han escrito dos autores contemporáneos, dos que están vivos, pero escriben sobre astrología tradicional. Y el libro básicamente es una introducción y se llama On the Heavenly Spheres.
Digamos que es la mejor introducción de la astrología tradicional que puedes encontrar. Está todo muy bien explicado, con detalle, pero dentro del contexto de que es una introducción. Entonces te explica muy bien todo el sistema antiguo de astrología y te da ejemplos prácticos. Está todo muy bien explicado, no vas a tener ninguna duda. Y es un libro interesante e imprescindible porque consigue que tú aprendas cosas que de otro modo, leyendo los libros antiguos, pues no podrías hacer, porque los libros antiguos no ayudan mucho, no te ayudan mucho a comprender el sistema. Y bueno, ahora voy a hablar de algunos libros que, bueno, pues yo considero que no son muy recomendables. Son libros y consejos que yo os voy a dar para que no cometáis el error, ¿no? de comprar estos libros, ¿no? Y que no os timen, de que no vayáis por el camino incorrecto, ¿no? No vayáis por el camino para no aprender. Porque te puedes bloquear, estudiando astrología tradicional te puedes bloquear si no sabes muy bien por dónde vas. Y eso es algo que John Frawley nos avisa. Él nos dice que la astrología debe ser práctica. O sea, lo que lees luego se tiene que poder practicar. Él, por ejemplo, traza un paralelismo. La astrología dice es como el fútbol. O sea, es jugar o no jugar. Ya está, no tiene otra cosa. Hablar sobre ello no es irrelevante. Es jugar o no jugar. Y ya está. La astrología es igual. ¿La practicas o no la practicas? ¿Funciona o no funciona? Es así de claro. Entonces, con estos libros estos libros que no os voy a recomendar y más los consejos que os voy a dar, pues os ayudará a libraros, a que no os estanquéis dentro de la astrología tradicional. Bueno, el primer libro que yo no recomiendo de la antigüedad, porque seguro que si os interesa la astrología tradicional os lo vais a encontrar, es el libro de Dorotheus, Carmen Astrologicum. ¿Por qué no recomiendo este libro? Bueno, es un libro que es cierto que utiliza ciertas fórmulas, no está basado en aforismos, con lo cual se agradece, pero utiliza fórmulas que no funcionan. O sea, utiliza fórmulas que no te van a servir para nada. No vas, o sea, por ejemplo, utiliza los regentes de las triplicidades de una casa o un planeta para delinear, digamos, la primera, segunda y tercera parte de la vida de un nativo. Pero esa técnica no funciona, está obsoleta, no funciona. Así que yo no recomiendo comprar ese libro, porque en teoría parece muy bonito, pero luego en la práctica no funciona. El segundo libro que no recomiendo, os lo vais a encontrar mucho por ahí, os lo van a recomendar, pero yo no os lo recomiendo. ¿Por qué? Porque en realidad son todo aforismos. Lamentablemente, el Firmicus Maternus, el Mátesis, es un libro que está plagado de aforismos, y los aforismos es algo que hay que evitar a toda costa. Tengo Saturno en la 2, entonces me quedaré pobre. No, porque en la carta de
Jacqueline Kennedy Onassis, fue durante cierto tiempo la mujer más rica del mundo, tiene Saturno en la 2. Por tanto, los aforismos fuera, olvidaros de ellos. Bueno, tercer punto. Los libros medievales árabes influenciados por Dorotheus y Firmicus Maternus. ¿Vale? Tercer consejillo. Esos libros, olvidaros de ellos. Es decir, Meshala, Ibn Ezra, Ali Ben Rachel, Abu Ali al-Khayyat, todos esos libros de astrología no sirven de nada. No sirven de nada. ¿Por qué? Porque básicamente se basan en Dorotheus y Firmicus Maternus. O sea, son libros que se asemejan a los de Firmicus y Dorotheus y con ellos no vas a aprender nada. Es mejor leerte libros introductorios y luego pues ya haces tu mezcla, ¿no? Entre comillas, sobre lo que significan ese Marte en Virgo en la casa 10, en aspecto de cuadratura Saturno y todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, es mejor aprender de manera individual los planetas y luego tú haces tus mezclas, no que te digan esta gente cosas que en realidad no van a funcionar a la práctica. Por tanto, todos los libros de astrología medieval árabe no los leas porque no vas a aprender nada, la práctica no te va a servir de nada. Punto 4. Libros que contengan aforismos hay que evitarlo, eso ya lo he dicho. Luego, punto 5. Libros que contengan recetas sobre cómo delinear planetas en casas, signos, etcétera, ¿no? O sea, es lo mismo que llevo diciendo todo el rato. Y el consejo que doy es, ya lo he dicho antes, estudia los planetas, signos y casas por separado, uno por uno, y haz luego las combinaciones según proceda. Ese tipo de consejos, ¿no? Esa manera, esa visión de la astrología más real, más realista, lo vais a encontrar en Morin, en el libro 21, que es el libro por excelencia para convertirte en un buen astrólogo. Y bueno, aquí acaba este vídeo en el que intento recomendaros, un poco guiaros para los que se quieren meter en la astrología tradicional. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.